Chicos, bueno, nuevamente bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este momento de aprendizaje, bienvenidos a este paso o parte del día en donde ya vamos cerrando esta jornada laboral, pero muy bacano que la vamos a cerrar como con este plus de conocimiento. Hoy iniciamos esta segunda corte de formación de brigadas de emergencia, en donde vamos a trabajar los 6 módulos completos que tienen que ver con todo el proceso de emergencias, de brigadas de emergencias. Vamos desde la virtualidad a entregarles a ustedes las herramientas suficientes para que empecemos con ese proceso de escogencia, delegación de toda nuestra brigada de emergencia, el comité, y que todos estos procesos al final podamos engranarlos de una manera en donde podamos ver la operatividad de estos equipos de trabajo en una emergencia. Ojalá, muchachos, nunca tengamos que actuar o activar un sistema de alerta, un sistema de alarma, que todas las emergencias queden solamente en una capacitación y no en una materialización. El día de hoy, muchachos, vamos a iniciar con este módulo número 1. Hoy vamos a, digámoslo así, a conocer, a saber cuáles son esos parámetros legales, por qué una brigada de emergencia está dentro del marco de la ley, porque el plan de preparación y de respuesta ante emergencias es tan importante en las organizaciones que de hecho tiene su normatividad, que de hecho hay situaciones que muchas veces podemos estar trabajándolas y muchas veces no nos damos cuenta que podemos estar cometiendo una oportunidad de mejora, que de pronto hay errores que de pronto nos pueden costar privación de libertad, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, muchachos, vamos a adentrarnos en ese mundo de la legislación y obviamente también dar el primer paso de la intervención operativa ante lesionados y situaciones de peligro, y lo es la bioseguridad, muchachos. Recordemos esa palabra tan importante, bioseguridad. Es la palabra que define al brigadista cuando va a ingresar a una zona de peligro. Entonces, hoy, muchachos, nos vamos a dar como a esa tarea de hablar un poquito de que esas dudas que tengan, hoy es el día que no las dejen pasar, y en la consecución de estos 6 módulos, muchachos, hagan sus preguntas referente a todo lo que vamos viendo en los temas. Chicos, ¿a quién va dirigido este espacio? Pues inicialmente a todos ustedes, muchachos, a todas las personas que hacen parte de este equipo de emergencias en cada una de las organizaciones. Chicos, preservar la vida es nuestro objetivo principal como brigadistas y como integrantes de todos estos cuerpos de emergencia en cada una de las organizaciones. Hoy iniciamos, pero vamos a ver el módulo de sistema, comando de incidentes, valoración primaria, etcétera. Pero chicos, el objetivo del día de hoy es, venga, ¿cómo vamos a saber nosotros para preservar la vida? Y ojo también, hay que minimizar todas las consecuencias, hay que minimizar todas esas aperturas a que esas lesiones no se lleguen a materializar. Pero ojo, si tenemos lesionados, atenderlas en el menor tiempo posible, porque ojo, ahí es cuando la brigada inicia ese proceso de revisión para que ese paciente sea trasladado. Pero hoy, muchachos, nuestro objetivo es preservar siempre la vida, muchachos. Identifiquemos este objetivo, muchachos, que tenemos en pantalla, y ojo que tenemos que ser claros, puntuales, concisos con todo el tema de la legislación. Chicos, estamos hablando palabras mayores. Si yo no cumplo una ley, ahorita vamos a ver la definición de ley, puede traer consecuencias a la empresa, incluso al brigadista o a cualquier rescatista que esté en pro de la atención de un lesionado si no se hace con un debido proceso. Entonces, el objetivo va enfocado a ese tema de legislación, de que podamos entender cuáles son esas normas que a nosotros los brigadistas nos rigen, al comité de emergencia los rigen, pero todos los conceptos puntuales enfocados al contexto de atención de emergencias. Hablo de atención de lesionados, derrames, todo lo que tiene que ver con tareas de alto riesgo, etcétera. Todo lo que me materialice de emergencias, todo eso tiene un proceso en el antes que hoy vamos a empezarlo a mirar. Chicos, el resultado de este aprendizaje va primero en una fase en donde vamos a comprender la forma general en donde la negligencia o la omisión de socorro puede actuar de acuerdo a un proceso legislativo. Ojo, aquí vamos a hablar de estos 2 puntos porque nosotros tenemos que evitar todas esas materializaciones que generen una implicación legal. Como yo atiendo, recuerden, muchachos, que hoy en día tenemos estos aparaticos
que prácticamente están documentando la atención desde cuando pasa hasta cuando se lo llevan prácticamente del escenario. Entonces hay que saber cómo nosotros, dentro de nuestro contexto, no podemos aplicar ni negligencia ni omisión de socorro en la atención de un lesionado porque tendríamos dichas implicaciones legales. Comprender también todos los conceptos básicos que van enlazados para la atención de personas lesionadas. ¿Cuál es la forma correcta? ¿En qué momento se debe activar una emergencia? Porque requiero de pronto una ayuda puntual, dependiendo los traumatismos del paciente. Y tener muy en la cabeza, muchachos, la bioseguridad. Ojo, porque la bioseguridad es la seguridad mía frente al entorno y proteger y preservar también de una u otra forma esa seguridad que le voy a entregar al paciente. Y también vamos a mirar lo que es el tema de la aplicación de la metodología o del protocolo PAS, que es algo que desde movilidad venimos trabajando con las nuevas actualizaciones normativas que se vienen trabajando, pero que lo vamos a traer también acá al tema de brigadistas, que es proteger, avisar y socorrer. Son esos tres eslabones que vamos a darle al cumplimiento de toda la normativa de bioseguridad. ¿Listo? Chicos, como es de costumbre en nuestros módulos de aprendizaje, hoy iniciamos nosotros, tenemos unos propósitos que debemos de ir alcanzando a medida que vayamos avanzando en nuestra formación del día. Iniciamos con esta primera fase de aprendizaje y los invito, muchachos, a reflexionar. Ojo, porque es que es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los integrantes de las brigadas de emergencia, porque es así como nosotros vamos a llevar a cabo todas esas ayudas. Chicos, cómo es de bacano ayudar, cómo es de bacano cuando tú estás al frente de una persona que necesita ayuda y tú seas esa persona, ese ángel, esa luz que va a llegar a proporcionar esa ayuda. Pero también, muchachos, sin poner en riesgo la vida del brigadista, o sea, la tuya y la vida del paciente. Hay que tener muy presente eso, muchachos, porque debemos de aprender a tener ese cuidado integral y proteger la salud de todas las personas, del lesionado, la mía, y muchas veces tengo que pensar con esas personas que tengo en el entorno, que son aquellos que llegan a mirar, a ver qué pasó, a decir que, pero atenderlo pues, pero mira, ves que lo vas a dejar morir, que esto, muchas veces tenemos que lidiar como brigadistas con esas palabras o con esos mensajes y es donde debemos de conservar la calma, pero siempre debemos activar ese principio de solidaridad, muchachos, para que podamos hacer un correcto trabajo en el abordaje de los pacientes. Niños, sabíamos que en Colombia la solidaridad, además de ser un valor para nosotros dentro de nuestras costumbres, dentro de lo que moralmente fuimos educados y estamos educando a nuestros hijos, es un deber. Siempre lo debemos de ver como un deber. La solidaridad es como, venga, yo me tengo que poner en el lugar del otro. Yo como colombiano, como incluso como extranjero que viene a nuestra tierra, se dan cuenta que siempre que vienen a nuestro país se llevan ese mensaje. Los colombianos son muy solidarios y debemos de tenerlo muy presente, muchachos, porque nosotros ante la sociedad debemos de tener esa obligación de coayudar a todas esas personas que están al frente nuestra y necesitan ayuda. Entonces, hoy, muchachos, debemos de meternos en nuestra cabeza que la moralidad también es una normativa que no viene escrita ni legislada por un Congreso de la República, por una alcaldía, no, viene de nuestra familia, de nuestra casa. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos discriminar ni color, ni raza, ni condición económica, ni condiciones físicas, ni mentales, muchachos, sino que siempre vamos a tener ese espíritu de solidaridad siempre adelante, muchachos, para prestar esas ayudas que vamos a necesitar. Listo, chicos, aquí empieza, digámoslo así, como nuestro test a medida que vamos pasando nuestras formaciones, nuestras diapositivas. Los invitamos a que le den clic a ese, o escaneen, perdón, ese código QR que tenemos dentro de esta presentación para que reflexionemos en ese mensaje que tenemos ahí, para que podamos ondear un poco acerca de estas primeras diapositivas que hemos estado observando el día de hoy.
y podamos ponernos a prueba y medir los conocimientos que vamos adquiriendo. ¿Listo? Chicos, entonces llevamos en esta primera conversación que tuvimos, vamos a mirar esta conclusión y es, venga, muchas veces consideramos que la respuesta solidaria humanitaria hacia todas las personas que vamos a realizar en atención corresponde a una buena voluntad. Todo el que es brigadista, todo el que es rescatista, bombero, voluntario, sabe, muchachos, y los que estamos en ese mundo sabemos que cuando proporcionamos la ayuda es como esa satisfacción y no es esperar nada económico ni material a cambio. Solamente con el muchas gracias, me salvaste la vida, es suficiente para nosotros poder empezar a tener claro ese valor moral que tenemos, esa buena voluntad, ese premio a esa acción que realizamos, muchachos. No podemos olvidar, muchachos, que las respuestas ante situaciones de emergencia las debemos de tener siempre presentes como integrantes de los grupos de emergencia en las empresas. Y ojo, si nos vamos ya al contexto legal, como colombianos, también estamos casi que obligados a realizar una correcta atención ante una situación de peligro. Y lo podemos ver en aquellos videos que vemos en las plataformas digitales, aquellas personas que, ve, lo están atacando y el video ahí grabando, ve, mira esto y lo otro. Tener mucho cuidado, muchachos, porque muchas veces la persona que graba se vuelve cómplice o la persona que graba es catalogada como omisión de socorro, porque en vez de estar grabando, chico, venga, vamos a ayudar, venga, vamos a proporcionar ayuda, activemos un protocolo. Muchas veces, por el desconocimiento de la normativa, muchachos, podemos estar cometiendo errores que incluso le pueden costar la vida a un paciente que en ese momento esté requiriendo ayuda. ¿Listo? Chicos, segunda fase dentro de nuestro proceso de aprendizaje, ya vamos a la fase de profundización, ya vamos a dar nuestros primeros pasos dentro del marco teórico de la formación del día de hoy. Y ojo, el marco legal nos va a orientar en todos los conceptos de atención de heridos y todas las acciones que debemos de tener como brigadistas ante el tema de las de materializaciones de las mismas emergencias, teniendo en cuenta todos los parámetros, muchachos, tanto el de bioseguridad como el de abordaje a víctimas. Para que podamos tener esos conceptos básicos, muchachos, debemos de asegurar que siempre que vayamos a realizar una atención, primero sepamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer y cómo vamos a actuar frente a esa emergencia. Porque no podemos actuar con impericia. Y ojo a esa palabra que acabo de decir, impericia, la vamos a ver ahorita. ¿Listo? Seguimos, muchachos. Hoy la ruta de aprendizaje va en esta escalita ascendente. Vamos primero a empezar a conversar sobre, venga, todo este tema y contexto de lo que tiene que ver la responsabilidad legal ante todo el contexto de las acciones. Posteriormente vamos a hablar de la bioseguridad. Después vamos a subir otro escalón a puntualizarnos en esos conceptos básicos para el tema de la atención de emergencias. Vamos a dar un quinto paso a lo que es el protocolo de la metodología, perdón, cuarto paso, lo que es las normas de bioseguridad y quinto paso, lo que es el protocolo PAS. Vamos ahí a cerrar la tarde el día de hoy. ¿Listo? Chicos, ¿cuáles son los aspectos que legalmente yo debo de tener frente a unas medidas de bioseguridad? En tanto, el cumplimiento de los brigadistas deben de tener en cuenta que para asegurar la atención de un lesionado, debemos de tener en cuenta ese protocolo de bioseguridad. Y hoy nos vamos a dar cuenta de cómo va a ser ese paso a paso. Para que lo tengamos muy presente, esa preguntita es muy importante, muchachos, y vayamos ondeando en esta situación que vamos a ver el día de hoy. Listo. Entrando dentro del marco legislativo, hoy vamos a ver de pronto algunas definiciones que desde el derecho son muy digámoslo así, trascendentales que debemos de conocerlo porque obviamente nosotros nos van a decir, Andrés, es que la ley tal dice esto, es que el decreto tal dice esto, es que la constitución dice esto y todo lo que tenga que ver frente al tema de resoluciones. Listo, arrancamos con la mamá de todas las normatividades, obviamente después de la constitución política y lo que es la palabra ley. Ojo muchachos, es una declaración de voluntad soberana. Es decir, cuando es emitida por las autoridades gubernamentales del país.
¿Cómo hacía Andrés que las autoridades gubernamentales del país, sí, estamos hablando del Congreso de la República, estamos hablando de la Presidencia de la República, pero vamos más enlazados, es a todo este contexto de lo que el Congreso realiza para la activación, autorización y lo que es la vigencia de las leyes que nacen en Colombia? Las leyes son creadas o son, digámoslo así, pasan por ciertas cámaras o ciertos procesos cuando después de la, se le puede decir a eso, propuesta, debe de pasar unos escalones dentro del Congreso de la República. Primero pasa por la Cámara de Representantes, como caminando y buscando esas aprobaciones, y después de que pasa por la Cámara de Representantes, salta al Congreso o al Senado, perdón, y en el Senado empieza a subir hasta que llega a la parte final, y ahí es cuando ya la ley es vigente, cuando la ley tiene un cumplimiento. Es por eso, muchachos, la palabra ley va enfocada más que todo al contexto de esas declaraciones, esos mandatos que a nivel soberano, es decir, a nivel del Congreso de la República, vienen trabajando para legalizar, normatizar, incluso mantener el orden dentro del territorio nacional. Ojo, muchachos, porque es que también dentro de la constitución política hay mandatos. Y ojo que, como les decía ahorita, la constitución es nuestra carta magna. O sea, sobre la constitución, dentro del marco de la ley, no hay nada. O sea, esa es nuestra mamá y sobre la constitución no podemos pasar, no podemos poner una ley por encima. No, es que esta ley está por encima de la constitución. Eso es falso. La constitución siempre nos va a dar a nosotros como ese contexto inicial y de ahí es donde nacen todas las normas de carácter general, impersonal, coercitivas y encaminadas al cumplimiento. Ojo, muchachos, ¿cuál es la característica o la funcionalidad o digámoslo más bien así, finalidad de la ley? Primero, mandar. Venga, dar un mandato. Venga, prohibir. Está prohibido. Permitir, acceder a o castigar en caso tal de que se genere un delito o una situación que vaya en contra de los principios de la seguridad integral de las personas y los bienes o amenacen digamos, la tranquilidad soberana. ¿Listo? Entonces, la ley viene haciendo como esa creación del Congreso de la República, esos mandatos que nos rigen y que prácticamente nos ponen como a rayita de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, porque sería constituido como un delito. ¿Listo? Chicos, lo que vimos había inmediatamente en la diapositiva anterior. Mandar. Ojo, la ley define el mandato porque lo haces a través de las personas o instituciones que deben de tener claras cuáles son las acciones que por ley deben cumplir. ¿Listo? Entonces, la ley nos va a decir a nosotros, es que, ojo, creamos la ley número tal. Andrés Felipe o los integrantes de esta charla deben de realizar una firma apenas termine la socialización. Entonces, como es un cumplimiento normativo, nosotros debemos de realizar esa firma porque obviamente es un mandato de ley. Ojo, además de mandar, también prohíbe. Hay leyes, muchachos, que normalmente prohíben ciertos comportamientos en la sociedad, para que lo tengamos muy presente. ¿Cuáles? Existen demasiados. Por ejemplo, el matar es prohibido dentro de nuestra soberanía. Robar también es mandado. O sea, todo lo que genere una consecuencia genera privación de libertad a las personas. Entonces ahí es cuando nosotros, que la ley prohíbe ciertas cosas dentro del marco normativo. Pero también tenemos leyes que también permite, hay unas leyes que otorgan derechos, hay unas leyes que dicen, venga, es que usted a partir de los 50 años puede reclamar tal cosa en tal institución, porque es que eso es un derecho que usted tiene. Hay leyes que permiten que las personas, los bienes o el tiempo incluso pueda tener una permisividad declarado por escrito en un mandato que no le podemos decir que no, porque obviamente estaríamos violentando la soberanía nacional. Pero también tenemos leyes que castigan, es decir, leyes que establecen castigos para aquellas personas que no hacen caso a los mandatos, mejor dicho, que violan los mandatos o las prohibiciones que hay dentro del marco normativo. Entonces, esas son las 4 características que normalmente tiene la ley: mandar, permitir, prohibir, castigar en cuanto al tema del nivel de cumplimiento.
Andrés, a mí me pueden decir ahorita, Andrés, pero ¿eso qué tiene que ver con emergencias? Ya lo vamos a ir mirando adelante, muchachos, porque necesitamos saber cuánto es el grado de cumplimiento que tengo yo y por qué tengo tantas normativas dentro del plan de emergencias para saber a qué me voy a enfrentar. Listo, chicos, las clases de normas vienen en tres clases. Existen las normas impuestas por la justicia ordinaria, es decir, son todas las normas que nacen de la Constitución, del Código de Policía, del Derecho Civil, del Penal, entre otros. Es decir, son todas esas normas que nacen del Congreso de la República a través de la institucionalidad gubernamental, de las ramas del poder. Sí, es todo ese contexto de esas normas que nos imponen para poder conservar una soberanía. Pero también tenemos normas impuestas por costumbres locales, es decir, son aquellas normas que son puestas en ciertos sectores del país. Por ejemplo, los grupos indígenas tienen sus normativas. Dentro de todo el marco, debemos de tener mucho cuidado cuando vamos de visita a esas localidades porque muchas veces podemos estar incumpliendo con unas normativas, pero dentro de estas clases de normas, las que hablan puntualmente sobre las costumbres locales, hacen referencias al lugar donde son o el lugar donde están, donde fueron creadas. Listo. Y existen ya las normas profesionales o institucionales. Son las normas que normalmente se crean a nivel de instituciones educativas, empresas, todo lo que tiene que ver para conjuntos residenciales, etcétera. O sea, son ya las normas que nacen dentro de ese marco para poder generar orden en cierto espacio o lugar. Listo. Chicos, y a esa yo le agregaría lo que hablaba ahorita y es el tema de las normas morales, lo que desde mi hogar, desde mi familia, desde mi costumbre, yo también empiezo como a tenerlo como ley. O sea, por ejemplo, nosotros, digámoslo así, yo tengo la costumbre de ir a misa los domingos. Eso es una norma moral que a mí me impusieron desde que yo era chiquitico, desde que tenía a mi abuelito y él siempre me decía, es que los domingos siempre hay que ir a misa. Entonces vamos a misa los domingos y eso se volvió una costumbre. Son todas esas normas morales que van a salir a flote. ¿Listo? Aquí puntualmente ya vamos a empezar a ir desglosando, venga, el carácter de la ley frente al tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, puntualmente en el plan de preparación y de respuesta ante emergencias. Y ojo a esto, muchachos. En la Constitución Política, en el artículo 5, en el capítulo donde están nuestros derechos y deberes, en el artículo 95, numeral 2, mire lo que dice. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Niños, eso que estamos leyendo, que no me lo invento, si quiere busque una constitución política, busque el artículo 95 en su numeral 2. En muchas situaciones por desconocimiento, vamos a hablar ya de emergencias, en temas de accidentes de tránsito, en temas de, no sé, de desórdenes de concentración masiva, etcétera, etcétera. Muchas veces somos visionarios frente a esta situación y muchas veces incumplimos ese artículo 95 porque hemos visto ya de costumbre que en el celular empiezan a grabar el accidente, la persona ya pidiendo ayuda, esto y lo otro, o tristemente en el caso de vámonos como a un ejemplo puntual, que de pronto se estén agrediendo en la calle, no quiere decir que yo me vaya a ir a meter a pelear para separar a los dos hombres o para el caso de que están golpeando a una mujer, yo me voy a ir a meter, no, venga, como yo, desde mi aspecto de preservación del cuidado, yo debo de realizar un debido proceso para la atención de esa persona y pedirle ayuda, simplemente con una llamada telefónica. ¿Listo? Entonces, muchachos, ojo, porque muchas veces nosotros podemos estar omitiendo o cometiendo infracciones legales, a veces por el desconocimiento, a veces por las costumbres. Es prácticamente una ley para nosotros constitucional responder a todas las acciones que pongan en peligro la vida y la salud de una persona con acciones o gestos humanitarios, para que lo tengamos muy presente. Y ya dentro del marco normativo también tenemos el Código Penal colombiano en el artículo 7,
en donde hablamos de la omisión de socorro. Es decir, que en el artículo 131 lo dice, el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud encontrare en grave peligro incurrirá en prisión de 32 y 72 meses de cárcel. Es decir, muchachos, pilas con esto. Todo brigadista, todo socorrista, todo bombero, toda persona de emergencias que sea testigo de una eventualidad y no la atienda, artículo 131 de la Constitución Política, para que, perdón, del Código Penal colombiano, para que lo tengamos muy presente, brigadistas, y ahí es cuando nosotros muchas veces empezamos a hablar, venga, por eso no es recomendable que el brigadista salga a la calle con el uniforme de la brigada. Hay brigadas que son muy bonitas. Uno a veces ve que las brigadas tienen una camisa roja, lo más de hermosa, con la palabra brigadista, con los logos de emergencias de la empresa. Entonces, todos somos dentro de la empresa, pero en muchas instituciones permiten que los brigadistas se vayan a sus casas con esas prendas de vestir. Y ojo, cuando estamos en la calle, vía pública, así yo sea brigadista de una empresa, si yo estoy al frente de un lesionado y no lo atiendo por el solo hecho de llevar esas prendas de vestir, estaría actuando en omisión de socorro. ¿Listo? Niños, los brigadistas son entrenados, capacitados, formados y entrenados para atender emergencias dentro de las empresas, no por fuera. Entonces, si usted sale a la calle con un uniforme de brigadista y hay una emergencia, el paciente falleció, usted es una persona que está haciendo en este caso omisión de socorro. Brigadistas, si salen a la calle, si van para la casa, póngase chaquetica, cúbrase los loguitos de emergencias para que no tenga usted responsabilidades legales frente a esa situación. Sí que puede hacer, no es que se vaya a salir y se vaya a ir corriendo, pues porque vio el accidentado, pues ahí en la vía pública y se fue corriendo. No, como usted es brigadista y lleva esa camisa con amor por dentro de la chaqueta, coja el celular, número de emergencias. Estoy aquí en tal parte, XYZ, hay una emergencia, tengo una persona lesionada, por favor envíen recursos. Eso no es difícil. Y ahí, usted con esa llamada está prestando primeros auxilios para que lo tengamos presente, muchachos, y no tengamos que entrar directamente a la atención de un lesionado, porque ahorita nos vamos a dar cuenta en qué momentos también, por ser brigadista y por darme las de que soy el muy, también podemos cometer errores para que lo tengamos muy presente, muchachos. ¿Listo? Chicos, aquí precisamente lo que les acabo de conversar. Tipos de delitos que normativamente dentro de la responsabilidad legal podemos estar afrontando y muchas veces no nos hemos dado cuenta. Imprudencia. ¿Qué es la imprudencia? Realizar acciones muchísimo más allá de lo que yo estoy entrenado. Y ojo, autorizado por la ley o por mi profesión. Ojo a eso, muchachos. Realizar acciones más allá de lo que está entrenado. Chicos, accidente, paciente suspendido. Yo no sé de trabajo en alturas. No estoy entrenado en alturas. Y sin embargo, aún así, me ofrezco o me monto para ayudarlo. Y en esa ayuda que estaba haciendo, me caí o se me cayó el lesionado. Imprudencia. Para que lo tengamos presente, muchachos. Cuando vamos a realizar atención de lesionados, saber hasta dónde, cuál es mi conocimiento, cómo puedo trabajarlo, pero si estoy autorizado para hacerlo. Normalmente el brigadista está autorizado para atender todas las emergencias dentro de la empresa. De la empresa no quiere decir que no esté autorizado. La empresa, usted, después de que sale de la calle, de la empresa, en la calle, empresa no lo va a mandar y no le va a decir, es que usted tiene prohibido, le va a sacar una ley, pues, para que no me atienda emergencias. No, eso no lo va a hacer la empresa. Eso ya es responsabilidad suya con
ciudadano más. Un ciudadano que sabe primeros auxilios, un ciudadano que debe saber cómo actuar frente a una emergencia en la calle. Abandono. Abandono, muchachos. Seguimos. Hay mil disculpas. Listo. No brindarle atención. Chicos, ahí es donde yo sí quisiera como realizar una acotación y es, venga, si yo llego, veo un paciente e inmediatamente voy y me retiro a hacer otro tipo de cosas, pilas, eso se considera abandono, muchachos. Cuando yo realizo un abordaje a un paciente, me debo quedar con él hasta que llegue la ayuda, tratar de estabilizarlo o acompañarlo para brindarle atención, para que lo tengamos muy presente dentro de esos abordajes. Y ojo, si necesita ayudar a levantarse, si no se puede valer por sí mismo, debo de estar ahí presente para ese lesionado porque muy probablemente esté en riesgo o esté peligrando su vida. Listo, chicos. Y otra es la negligencia u omisión de socorro. Es cuando incumplimos. Ojo, es el incumplimiento de todos los elementales deberes que nos corresponden como brigadistas, como bomberos, como rescatistas, como enfermeros, como médicos, como paramédicos, como seamos dentro de nuestra profesión, como sea dentro de nuestra formación académica, si es que estudiamos académicamente en la universidad para ser médicos, enfermeros, paramédicos, sí, bomberos, ¿sí o no? Ahí cuando nosotros nos negamos a atender a un paciente o nos negamos a atender una emergencia, es considerada esa negligencia como omisión de socorro, porque es que eso hace parte de ese juramento que hicimos cuando nos graduamos de la universidad, en donde debíamos de preservar y garantizar la vida de nuestros conciudadanos o de los bienes y materiales que puedan ponerse en peligro en ese caso de esos juramentos que hacemos dentro de las brigadas, porque normalmente los brigadistas, cuando estamos dentro de la empresa, hacen ese juramento a la protección de la empresa y protección de los trabajadores de la empresa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, muchachos, estos tipos de delitos es cuando nosotros podemos entrar en esas consecuencias. ¿Listo? Dentro del marco de la ley en seguridad y salud en el trabajo, ¿cuáles o cómo entra la ley dentro de este concepto tan importante que hoy empezamos? Y ojo, el Código Sustantivo del Trabajo indica en el artículo 57 en las obligaciones del empleador. Uno, debe de prestar inmediatamente primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Ojo, Código Sustantivo del Trabajo es la mamá de todas las actividades laborales que existen a nivel nacional. Nosotros como brigadistas estamos en esa obligación de realizar la atención si es requerido, en esa obligación especial. El artículo 2.2.4.6.25, resumido, el artículo 25 del decreto 1072, que es la norma de seguridad y salud en el trabajo, es la mamá de las normas de seguridad y salud en el trabajo, indica que la empresa debe de conformar, capacitar, entrenar y, ojo, dotar a toda su brigada de emergencia acorde al nivel de riesgo que tiene al frente, con todos los recursos disponibles y se incluye el contexto de primeros auxilios. Chicos, cuando estamos conformando una brigada de emergencias, la resolución 0256 del año 2014, que es la resolución de bomberos y cuerpos de emergencia a nivel nacional, indica que las brigadas de emergencia se deben de conformar con el 20% de la total comunidad trabajadora, pero aparte de conformar la brigada, la empresa tiene unas obligaciones y es, venga, le tengo que dar capacitación a esa brigada que escogí, le tengo que dar entrenamiento y le tengo que dar dotación, lo que son los elementos de protección de bioseguridad y de seguridad, los extintores, las camillas, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, el artículo 25 del decreto 1072 es directo, ahí no hay cómo alegar y cómo ponernos en un contexto diferente frente a esa situación. ¿Listo? Chicos, aquí ya empezamos como a bajar un poquito, ya estábamos hablando de ley ahorita, después hablamos de los tipos, ya entramos dentro de lo que es las definiciones que debemos de tener en cuenta frente a estas situaciones. ¿Listo? Ojo, accidente, ¿qué significa? E incidente, ¿qué significa? El accidente, según la ley 1562,
lo define como suceso repentino en el que sobreviene por causa u ocasión de alguna labor. Se produce en las personas si hay lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte. Chicos, accidente, suceso repentino que sobreviene por ocasión de una labor o de una acción. ¿Listo? Incidente, resolución 1401, dice en su artículo 3, es un evento improvisto el que sobreviene por causa u ocasión del trabajo. No tiene consecuencias directas para la salud. En colombiañol, ¿cómo definimos el accidente? Esa situación que me generó una perturbación, un dolor, un golpe, una situación y me impide realizar mis funciones laborales o mis funciones cotidianas. Y el incidente es el casi. Casi me caigo, casi me golpeo, casi me voy de frente, casi me voy de para atrás. Ve, esa lámina casi me golpea la cabeza. Entonces, el incidente viene a ser como ese hecho que le va a dar vida a un accidente de acuerdo a las formas, oportunidades y veces que pasa. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente, muchachos. Accidente es la materialización, incidente es el casi. ¿Listo? Ahora, primeros auxilios siempre lo vamos a definir como ese conjunto de medidas, procedimientos, acciones que yo debo realizar para brindarle atención a una víctima por un evento médico o un evento traumático. Ojo, no debemos de tener en cuenta, debemos de tener en cuenta todos los recursos que se necesiten para dicha atención. Pero ojo, ante primeros auxilios, lo hago de manera directa o lo hago de manera directa. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presentes. Si yo no sé primeros auxilios de manera inmediata o directa, puedo proporcionar primeros auxilios llamando a autoridades o llamando a personas que vengan a realizar la atención. Pero si soy brigadista y tengo los equipos, inicio el proceso de atención para ayudar y solventar a ese paciente que requiere de mi ayuda frente a esa aplicación de los primeros auxilios. Atención prehospitalaria ya es un conjunto de medidas más avanzadas, ¿sí? Es la atención que se le realiza a un paciente ya por un evento médico traumático, es decir, el accidentado fracturado con hemorragia exsanguinante o con exposición de órganos, ya es cuando se realiza esa situación. Pero ojo, aquí sí quiero dejar algo que se me pasó en la diapositiva anterior. En primeros auxilios no es necesario tener los insumos a la mano, sí los básicos, pero no los especializados, porque en atención prehospitalaria ya sí hay que tener recursos incluso antes del ingreso al hospital, para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Ahora vamos a definir, muchachos, lo que es el contexto de definición de urgencia y definición de emergencia. Son dos cosas que pueden parecer lo mismo, pueden parecernos igual, pero siempre tienen sus definiciones para que nos vayamos familiarizando y empecemos a hablar como verdaderos hombres de rescate y mujeres de rescate. Urgencia es una alteración, ¿cierto? Grave o no grave. Pueden estar las dos del estado de salud de un paciente. En la urgencia hay algo que prevalece y es que el paciente no tiene riesgo de perder la vida. Sí, se va a requerir la atención médica, hay que llevarlo a un hospital, ¿cierto? Pero digamos lo que hay un tiempo en donde puedo yo atender al paciente, ¿cierto? No, el paciente no está en peligro de morir, pero la urgencia lo define así como una alteración grave, pero definámoslo bien así, muchachos, para que nos quede metiditos en la cabeza. En la urgencia el paciente no se muere. Ojo, en la urgencia el paciente no se muere. Repítalo otra vez. En la urgencia el paciente no se muere. En cambio, en la emergencia es una situación de salud grave, grave. Y ahí sí, el paciente tiene alto riesgo de muerte. Incluso la asistencia médica debe de ser inmediata. ¿Es?
Ojo, partamos de esas dos definiciones, muchachos, para que no nos enredemos la vida. Y es algo, es un plus que yo les voy a enseñar en estos 6 módulos, y es que yo no los voy a corchar, ni tampoco les voy a enseñar palabras raras, porque es que lo que me interesa a mí dentro de la emergencia es actuar de manera rápida, es actuar de manera directa, sin perder tiempo. Urgencia, el paciente no se muere. Emergencia, el paciente se me puede morir. Para que tengamos en cuenta las dos definiciones. ¿Listo? Chicos, tipos de urgencias o emergencias. Chicos, por enfermedad común podemos tener ambas situaciones. Por ejemplo, podemos tener enfermedades infecciosas, podemos tener cáncer, trastornos mentales y de comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades de ojo, oído, problemas de fonación. Estos son urgencias, ¿sí? Emergencias vendrían a ser lo que es el tema de enfermedades del sistema cardiovascular, cerebrovascular, respiratorio, digestivo, hígado y enfermedades de la piel, tejido subcutáneo, sistema musculoesquelético, tejido conjuntivo, intoxicaciones. Y ojo, ya hablando del contexto de traumático, es decir, accidentes con personas, ya estamos hablando de un daño físico al cuerpo producto de una caída, de un golpe o un rodamiento o un aplastamiento, que producen esas emergencias traumáticas: esguinces, fracturas, luxaciones, heridas, quemaduras, incluso pérdida de movilidad. Puede causar lo que se llama, lo que es esta, se me va la paloma, se me va la paloma, ¿cuál es, cuál es, cuál es? Venga, 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 palomita otra vez. Lo que es cuando el paciente queda parapléjico o cuadrapléjico. Cuadraplegia o paraplegia, para que lo tengamos muy presente, muchachos, dentro de las enfermedades traumáticas. ¿Listo? Ahora sí, muchachos, entramos en el contexto de bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad, muchachos? Vámonos, por ejemplo, al año 2020. Vámonos, por ejemplo, por allá a ese, creo que fue el 21 de marzo del año 2020, cuando declararon la pandemia a nivel nacional o mundial, ¿cierto? Más que todo fue aquí a nivel nacional, y donde todo el mundo prácticamente salió de las empresas a las 3 de la tarde, porque a las 6 empezaba ya el toque de queda y no podíamos estar en la calle. Muchas empresas tuvieron que cerrar sus procesos durante todo ese tiempo. Y ojo, porque el país y nuestra sociedad vino a conocer la bioseguridad a nivel general ese día. Cómo salíamos a la calle al otro día, al mercado, a hacer fila, porque el papel higiénico se iba a acabar. Entonces hacíamos filas interminables. O sea, estábamos más pendientes por ir a comprar los rollos de papel higiénico que por llenar la alacena de comida. ¿Sí o no? Fue algo chistoso, pero fue algo real que nos tocó ver a los cuerpos de emergencia en ese momento, con el famosísimo pico y cédula. ¿Cómo salíamos a la calle? Tapabocas, mascarillas, veíamos unas mascarillas novedosas también, pero la gente salía con guantes, salía con el alcohol, con el gel antibacterial. De una u otra forma, aprendimos en pandemia a manejar los protocolos de bioseguridad de una manera tan excesivamente propia nuestra, que recuerden que cuando llegábamos a las casas siempre estaba la zona de desinfección y usted prácticamente se tenía que desvestir en la puerta para poder entrar a la casa. Entonces, muchachos, esto ha existido durante muchos años, durante mucho tiempo, y es que, venga, como yo, dentro del enfrentamiento a una atención de lesionado, digo enfrentamiento porque es que el brigadista, cuando va a atender una emergencia, se pone su uniforme de superhéroe, porque es que no es solo lo que ve, es a dónde va a entrar, a qué espacio, a qué ambiente, a qué situación, a qué condiciones ese brigadista se va a enfrentar para salvarle la vida a ese paciente. En el entorno pueden haber atmósferas contaminadas, la misma, digamos, los mismos fluidos que hay en el entorno, que ahorita nos vamos a dar cuenta cuáles son los fluidos corporales que pueden hacerle daño a una persona que está sana, ¿cierto? Y todo lo que nosotros podemos enfrentarnos si no tenemos la bioseguridad. Y muchachos, pilas, porque la bioseguridad es muy normal que lo tengamos presente. Yo les quiero mostrar, por ejemplo, acá, si lo logramos ver,
mi botiquín, si lo logramos ver, mi botiquín, con el que ando todos los días en la calle, cuando voy a visitarlos a ustedes en las empresas, siempre salgo con mi botiquín. Y en mi botiquín, ¿qué tengo? Todo lo necesario de bioseguridad, los guantes de protección, por si tengo que intervenir en la atención. Lo hago por mi profesión, por ser prevencionista, por ser bombero y por ser la persona de emergencias que normalmente les va a ayudar. Pero niños, ojo con esto. Bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que se tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal que va a atender la emergencia, de los pacientes a los que vamos a atender y de la comunidad frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos o mecánicos. Pero cuando vamos a atender a un paciente, son biológicos. Cuando vamos a atender de pronto en situaciones de temperatura, son físicos. Mi equipo de protección para poder entrar a zonas de alto calor o alto frío. Químicos, mi traje de protección para hacer la intervención de la recolección del derrame químico, emergencia que se activó porque en la estación de servicio o porque en la estación donde guardamos los químicos hubo un derrame. Mecánicos, esos sistemas de protección que todos ustedes tienen en sus organizaciones cuando hay máquinas en movimiento, cuando tengo que hacer X procedimiento, cuando tengo que hacer Y procedimiento. Ojo muchachos, porque esta es una definición que lo manda la Organización Mundial de la Salud para todos los cuerpos de trabajo, cuerpos de emergencia, incluyendo las brigadas de emergencia. ¿Listo? Agentes, como les decía, biológico, son todo el contexto de virus, bacterias, hongos, entre otros, que pueden estar presentes en el ambiente, en el entorno y pueden generar enfermedades. Todo lo que tiene que ver con sustancias infeccio-contagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones, porque están ingresando al cuerpo humano. VIH, hepatitis, todas las enfermedades, muchachos, que de pronto puede tener una persona y yo no la conozco. Puede que yo conozca mucho a un compañero de trabajo, pero el compañero tenía hepatitis y él ni siquiera sabía, o VIH y él ni siquiera sabía. Entonces, muchachos, brigadistas, siempre tengan presentes sus equipos de bioseguridad antes de entrar a atender a un paciente. Físicos, estamos hablando de todos los efectos traumáticos, es decir, venga, las quemaduras cuando hay exposición a altas temperaturas o bajas temperaturas, etcétera, etcétera. Químico, cuando hay exposición a productos químicos, cuando esos productos son corrosivos, son tóxicos, son sensibilizantes, son irritantes, ¿cierto? Son incluso, hay productos químicos, muchachos, que si usted los huele, ya son cancerígenos. Entonces, ojo muchachos, porque esos productos químicos, cuando tienen contacto con la piel, cuando los huelo, cuando hay ingestión o cae en una herida, son muy peligrosos. Químicos, muchachos, no me subestimen ningún químico. Si en su empresa manejan químico, protéjase bien. Mecánicos, ya estamos hablando, todos los accidentes que normalmente se pueden ver y se pueden materializar de forma cotidiana por descuido, por acción, por condiciones. Y es que ya estamos hablando de todas esas cortaduras, de todas esas, de los recipientes, de los atrapamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Chicos, líquidos que pueden generar precaución en un brigadista para realizar la atención. Ojo, la sangre, peligrosísima, es un líquido corporal. El vómito con sangre también es corporal. También lo tenemos que tener en cuenta dentro de la saliva. El sudor con sangre, también. La materia fecal con sangre. Pero todos estos productos, todos estos materiales, todos estos líquidos que estamos viendo a nivel corporal pueden ser peligrosos para un brigadista cuando va a realizar la atención. Andrés, ¿cuándo vemos sangre? Cuando el paciente tiene heridas. Andrés, cuando hay vómito, normalmente cuando un paciente fue víctima de un evento politraumatizante, hay pacientes que tienden a vomitar y no controlan. Chicos, la saliva y el sudor también son muy peligrosos y normalmente no es porque me cayó y ya, no, venga,
Si usted no tiene su protección, ¿usted después qué va a hacer? ¿Por dónde le va a entrar? Por sus vías de acceso. ¿Listo? Y aquí es donde lo estamos mirando. ¿Listo? Vías de transmisión. El contacto puede ser directo o puede ser indirecto. ¿Cómo puede ser ese contacto directo? A través de vía respiratoria, cuando lo inhalamos. Por vía digestiva, cuando lo hacemos el proceso de ingestión, cuando nos lo tomamos. Puede haber un contacto directo frente al tema de la sangre y líquidos corporales en la piel, pero cuando ya hay de pronto, no sé, lesiones cortaditas, porque muchas veces nosotros nos cortamos los deditos y no nos damos cuenta, ¿cierto? O a través de las mucosas, muchachos, para que tengamos en cuenta. El contexto de picaduras de insectos, mordeduras de animales, también es considerado un contacto directo. Ya contactos indirectos, ¿cuáles son? Cuando tengo contacto con ropa u objeto contaminado. Es decir, cuando la ropa me vino con sangre, cuando la camilla tenía líquidos corporales, es que el paciente se hizo chichi popó o el paciente sudó mucho. Pilas para los que van a gimnasio, muchachos. Andar con la toallita. Chicos, cuando vayan a utilizar un equipo o algo y un paciente que estuvo, un compañero que estuvo haciendo cardio o estuvo utilizando la maquinita al gimnasio, límpiela, porque ese sudor puede generarle daños también a ustedes y no es por ser exagerado, es por las emergencias que a veces nos toca ver al personal de emergencias cuando vamos a realizar una atención o lo que escuchamos de nuestros propios colegas. Listo, seamos precavidos con todo nuestro tema. Entonces ahora este man nos va a poner a andar con otra vez con el tapabocas, eso no, tampoco es hasta allá, muchachos. Simplemente es que sepamos cómo debemos de actuar y precavidos, porque hoy en día las enfermedades biológicas están muy activadas. Listo. Chicos, como conclusión, además de tener las mejores intenciones de poder ayudar a cualquier persona, a cualquier víctima, debemos de ser muy puntuales, que debemos de tener en cuenta las responsabilidades que yo como brigadista voy a tener frente al marco normativo por el tema de las demandas que me puedan hacer y obviamente las consecuencias del cumplimiento que se puedan presentar. Pero también, muchachos, debemos de tener muy en cuenta, y es que como brigadistas debemos de tener una plena identificación de todos esos riesgos potenciales que pueden estar amenazando la integridad del brigadista como tal. ¿Listo? Pero también protegiendo la integridad del lesionado que vamos a realizar. Aquí tenemos código QR, muchachos, lo podemos escanear para que vayamos descargando esas memorias o esa herramienta de aprendizaje, perdón. Ahí para que vayamos teniendo en cuenta, muchachos. Seguimos dentro de nuestra fase y propósito de aprendizaje. Aquí vamos a hablar ya, muchachos, de lo que es aplicar y quedar con un contexto, un pensamiento ya creativo. Y es, ojo, debemos de aplicar, pero también crear dentro de nuestros entornos lo que es todo el tema de protocolo de atención bajo el contexto de la bioseguridad, muchachos. Chicos, esto no pesa. Mantenga brigadista, guantecitos en el bolsillo para cuando usted o un compañero necesite, usted los tenga y se los ponga o los entregue. Entonces, o porque este propósito ya nos está llevando a una fase de aplicación en donde debemos de aprender a contextualizar. Listo. Chicos, ya nos quedan solamente dos pasos y es lo que es el tema de las normas de bioseguridad y los protocolos del PAS en este caso. Y ojo con esto, muchachos. ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos de seguir para el manejo de la atención de todos los lesionados? Pero ojo, hay que garantizar un manejo efectivo en todas las etapas. ¿Listo? Desde la atención de la emergencia hasta después de haber atendido la emergencia. Ojo, es que no es solamente cómo voy a entrar, cómo voy a salir también, para que lo tengamos presente. Ojo, ¿cómo nos podemos proteger para prestar primeros auxilios? Primero, nosotros como brigadistas, como bomberos y como rescatistas debemos de tener un esquema de vacunación. La empresa nos debe proporcionar ese esquema de vacunación, ¿cierto? Para que le pregunten a los consultores de las empresas cómo acceden a esas vacunas en la EPS. Y ojo, las vacunas que un brigadista sí o sí debe de tener o una persona de emergencia, hepatitis B, influenza, es decir, el té de la gripa,
varicela, tétanos, difteria y tosferina. Esas son las vacunas que no le pueden faltar al brigadista. ¿Cómo nos podemos proteger también? Con nuestras barreras de protección, un lavado de manos y los elementos de protección personal, en este caso los de bioseguridad. Listo. Chicos, el lavado de manos. Chicos, no nos olvidemos que en pandemia prácticamente nos pusieron a estudiar eso desde el principio. Lavado de manos, así ya la pandemia se haya ido. Seguimos prestando mucho tema de enfermedades respiratorias y muchas enfermedades biológicas. Ojo. ¿Qué es el lavado de manos? Es una fricción breve, muchachos, energética que va a proporcionar lavar nuestras manos o mantener nuestras manos lavaditas con jabón de una manera en donde podamos tener nuestras manitos limpias. ¿Para qué sirve? Pues para remover todo el contexto de suciedad, material orgánico, disminución y concentración de posibles microorganismos que nos estén amenazando. ¿Se imagina usted llegar con las manos negras y comerse el pedacito de torta que le hizo la esposa o el esposo? Muchachos, hay que tenerlo muy presente. ¿Listo? ¿Cuándo se hace? Se debe de realizar cuando estamos con las manos visiblemente sucias o manchadas porque no sabemos qué contenido, qué es lo que tenemos dentro de nuestras manos. Pueden ser fluidos corporales, pueden ser fluidos o materiales que pueden generar de pronto una sospecha, evidencia en exposición de organismos potencialmente patógenos que fue los que vimos ahorita. Listo. Chicos, ¿cómo lavamos las manos? Aquí tenemos la diapositiva. Esta diapositiva les va a quedar a ustedes dentro del contexto de formación para que empecemos a dar esos pasitos, son 4 pasitos en total, de cómo debemos de nosotros lavarnos las manos. Y acuerden de esos cartelitos que nos ponían en las empresas, en los restaurantes, en todas partes, cómo se lavan las manos. Mójese las manos con agua, deposite en la palmita de la mano el jabón suficiente, luego hay que frotar la palma de las manos, después los deditos, cada uno de a uno y después enjuague. Listo. Entonces, para que lo tengamos presente, muchachos, ahí les dejamos esta presentación para que hagamos ese debido proceso. Chicos, elementos de protección respiratoria. Ya seguimos ondeando dentro de nuestro contexto de aplicación. Ojo, debemos de tener como primer paso el higiene de las manos, chicos, antes de ponernos las mascarillas, de ponernos nuestros sistemas de protección respiratorio, siempre debemos de lavarnos las manos. Segundo paso, verifique el equipo de protección antes de ponérselo. Tercero, colóquese de manera correcta el tapabocas o el elemento de protección. Sujete el tapabocas por las gomas, colócatelo cubriéndote siempre la nariz y hacer el paso debido. Cuarto paso, uso correcto. Evitar tocar la parte frontal del tapabocas. ¿Por qué? Porque se supone que ese tapabocas o ese elemento de protección para el tema de químicos o la mascarilla ya tuvo contacto con el químico. Retiramos de manera correcta el tapabocas y ya vamos a mirar lo que es el tema de los tipos de protección, que ya es la mascarilla posquirúrgica o lo que conocíamos como la N95 y la FFP2. Ustedes me van a decir, Andrés, pero eso no era de pandemia. Chicos, vuelvo y les digo, una cosa es lo que fue en pandemia porque todos lo hicimos. Otra cosa es el riesgo a que vamos a estar expuestos nosotros, los brigadistas, para la atención. Todos los protocolos de bioseguridad, como les dije ahora, existían hace muchísimo tiempo, sino que en el 2020 se volvieron públicos. Pero esto ha existido hace muchos años, muchachos, lo que es el tema de la protección respiratoria, etcétera. Vamos a ver también lo que es en esta diapositiva el contexto de los guantes o elementos de protección. Chicos, sabemos que tenemos 3 tipos de guantes por los cuales yo puedo realizar el tema de atención y aquí sí quiero ser pragmático. Por favor, lean el cuadrito que tenemos en las diapositivas y memorias, pero aquí quiero decirles a ustedes, muchachos, porque es que los guantes tienen unas características, son guantes de vinilo, de nitrilo y de látex. Está el uso recomendado, la composición, resistencia y otros, pero ojo, en emergencias, en la atención de lesionados, normalmente estábamos acostumbrados, hay guantes de látex para atender lesionados. Pilas, porque los guantes de látex pueden generar reacciones alérgicas a pacientes. Pueden generar enfermedades o traumatismos en el momento de que yo tenga contacto con una persona. Hay personas que son susceptibles al látex.
¿Cuáles son los guantes que dentro de emergencias, y lo vamos a ver en el módulo 3, que es el módulo de valoración primaria, es el tema de los uso de los guantes correctos para la atención de lesionados? ¿Cuáles son? Nitrilo o vinilo. ¿Por qué el látex no? Normalmente el látex, si vemos acá en la parte de uso recomendado, aquí donde les estoy señalando, son perfectos para la manipulación de alimentos, materiales y productos químicos no peligrosos. Es decir, si usted va a ir a lavar el baño con cloro, así como uso médico básico. Pero ojo, mire la composición del guante de vinilo, adecuado para tareas de corta duración con bajo riesgo de exposición a sangre o fluidos biológicos. Pero si vemos el de nitrilo, manipulación de material contagiosa o sustancia química peligrosa. De los tres, a sabiendas que soy yo el que va a realizar la atención, ¿cuál escogemos? A ojo cerrado, el de nitrilo. Entonces, chicos, mientras que el guante de látex puede generar reacciones alérgicas a un paciente, el guante de nitrilo me protege más a mí y al lesionado. Entonces, recomendación que les dejo yo en este momento para que lo vayan mirando en sus empresas, cuando vayan a comprar los guantecitos, asegúrense que sean guantes de nitrilo o vinilo, cualquiera de los dos. Listo. Chicos, seguimos entonces con los elementos de protección visual. Listo. Hay unos requisitos de gafas de seguridad y estamos hablando de que para qué son las gafas y es que sirve de protección contra riesgos existentes. Ahí debemos de tener en cuenta que esa protección visual debe de tener una transparencia adecuada, que no me vaya a permear la visibilidad, debe de tener una cobertura completa, es decir, debe cubrir alrededor de los ojos por completo, evitar que entre material particulado, debe tener resistencia a los golpes y deben ser livianas. No que le vamos a dar un mamotreto de gafas pues para que el brigadista ande así, no. Debemos de hacerle ajustes correctos a las gafas de seguridad, sí, porque obviamente es en nuestra protección frente a todo el contexto de entorno y lo que nuestros ojos van a estar expuestos porque son una vía de ingreso y debemos de hacerle un mantenimiento periódico a las gafitas porque tampoco pues es que le di unas gafitas y a los 2 años devuelvo y le doy, no, venga, a medida que vaya yo evaluando y mirando el compuesto. ¿Listo? Chicos, residuos peligrosos, ¿qué son? Venga, es lo que se produce en la escena del accidente. Es todo lo que sobra o lo que se contaminó en la atención del lesionado. Son, digámoslo así, aquellas, digámoslo, prendas o residuos que pueden ser infecciosos, que son combustibles. Sabes que yo limpio la máquina con gasolina porque entonces eso es un residuo peligroso. Son todos los residuos que tienen contacto con elementos inflamables, explosivos, radioactivos. Es decir, todos esos desechos yo debo de considerar los residuos peligrosos porque puede haber una ignición de una emergencia. Pero ojo muchachos, pueden causar daño a la salud humana. Y se consideran peligrosos también los envases en donde venían almacenados ciertos productos químicos en donde estuvieron guardaditos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Chicos, la segregación de residuos peligrosos, ojo, debemos de hacer una identificación y clasificación según su nivel de riesgo. Debemos de tener muy presente lo que es el envasado, que si esos residuos son biológicos, deben de colocarse en contenedores adecuados, en bolsitas rojas, materiales cortopunzantes deben ir en esos guardiancitos que vemos, esos tarros rojos que vemos nosotros donde echan las cuchillas a afeitar cuando, bueno, los que pueden ir a peluquearse, pues, pero yo me hago la barbita, cuando el barbero va y mete las cuchillas en esos tarros rojos, eso se llaman guardianes. ¿Listo? El almacenamiento debe ser temporal, no es que yo me vaya a poner a guardar en una pieza o en una habitación unos productos químicos, perdón, unos residuos peligrosos hasta que se me llene la habitación. No, venga, hay que programar, ¿cierto? Un periodo en donde se van a realizar la recolección de esos productos o esos residuos, porque yo no los puedo tener expuestos a la persona, ¿cierto? Ahí es donde vemos el tema de recolección, en donde la brigada de emergencias o el personal de limpieza de la empresa hace como la recolección de esos elementos y los sellan y los entregan. Debe haber un tratamiento adecuado, muchacho, dependiendo del tamaño o dependiendo de los residuos a los que yo esté manejando. Porque, ojo, hay regulaciones o hay normativas específicas
para ese tipo de manejo y tratamiento de residuos peligrosos. Y la exposición final, esta puede variar según la ubicación y las regulaciones normativas que se tengan dentro de esa, puede ser en cualquier municipio o ciudad, porque debemos de tener en cuenta que hay normativas locales que también nos van a regir frente a eso. ¿Listo? Chicos, finalizamos entonces con el protocolo PAS, niños, y es muy sencillo. Esto es una guía de actuación que debemos de tener todos nosotros frente a la actuación de una emergencia. Metodología PAS, P del PAS, proteger. Chicos, ante todo, debemos de mantener siempre la calma. Primero me protejo yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Siempre busco la manera de protegerme, ¿sí? Frente a una situación o amenaza que ponga en riesgo mi vida o porque esté frente a un accidente. Alertar. ¿Alertar a quién? Llamar a los servicios de emergencia. Si estoy en mi empresa, a los bomberos. No, si usted está en la empresa, llame a la brigada de emergencias, que es la primera institución dentro de la empresa quien debe realizar la atención de la emergencia. Alertar, llamo a la brigada y ya la brigada se encarga de llamar a las unidades de emergencia si es requerido. Socorrer, evaluar la situación y ojo, si presto primeros auxilios dentro de mi conocimiento, si es posible y si lo puedo hacer como brigadista. Pero si estoy en la calle, el socorrer también es alertar o llamar y pedir ayuda. Listo, para que lo tengamos presente. ¿Qué debemos de hacer en esta situación? Uno, evaluemos de manera inicial, verificar la escena, evaluar la gravedad de las lesiones. Cuando yo soy brigadista, activo la brigada de emergencias para poder decirle a la brigada, vea, es que tengo un paciente con XY lesiones, está presentando tal y tal cosa, necesitamos tales y tales recursos. Cuando ya paso a dar primeros auxilios básicos es porque ya voy a realizar una contención de una hemorragia y voy a activar la cadena de soporte vital básico para preservar la vida del paciente, que eso lo vamos a ver en el módulo 3. Mantener la calma, muchachos, es muy importante como brigadista. Chicos, muchas veces lo que va en contra de la atención de un lesionado es la misma calma del brigadista. Si usted ve que en una situación de emergencia usted no es capaz de contener la calma, retírese o brigadista. Si usted ve que hay un brigadista o una persona que no es capaz de comportarse en la emergencia, retirémoslo lo más lejos posible para poder facilitar la atención del paciente. Documentación y colaboración. Hay que tomar nota, muchachos. En la emergencia, tome nota de todos esos detalles. Por eso, dentro de la emergencia, nosotros los brigadistas o desde ARL Sura les estamos enseñando a los brigadas sistema comando de incidentes, que lo vamos a ver en el módulo 2. Es donde nosotros vamos a aprender a qué detalles puntuales y qué roles y responsabilidades podemos tener dentro del desarrollo de una emergencia, para que lo tengamos muy presente y que cuando lleguen obviamente esos organismos de emergencia, nosotros ya tengamos a la mano toda la información y no omitamos detalles. ¿Listo? Chicos, capacitación y entrenamiento para la brigada es muy importante, porque esto es una etapa que le vamos a dar a la atención de un lesionado, a la atención de un incidente. No se negocia y se debe de cumplir con la normativa. Recuerden el artículo 25 del decreto 1072, que se debía garantizar la capacitación. Y ojo, pilas, primeros auxilios, capacitación impasable. Es impajaritable esa capacitación para los brigadistas. ¿Por qué? Porque no puede negociarse. Mínimo primeros auxilios básicos, manejo del fuego. Son las dos formaciones que siempre se le deben de dar a la brigada de emergencia y obviamente se les debe dar capacitación y entrenamiento en el plan de emergencias, en los procesos de emergencias, en los análisis de vulnerabilidad que tiene la empresa en donde está trabajando ese brigadista. Y ojo, porque ahí existe lo que es el tema de la preparación y son los recursos para las atenciones de la emergencia. La ley 1831 dice y habla puntualmente sobre los botiquines, camillas que se deben de tener para la atención de emergencias, y ya esa ley 1831 enfatiza mucho en el uso del desfibrilador o el DEA, que lo vamos a ver por ahí en valoración primaria, que les voy a mostrar un DEA bien bacano para que sepamos cómo funciona. ¿Listo? Señalización. Ojo, la empresa debe estar correctamente señalizada. Señales de evacuación, flechitas de evacuación, rutas.
señalización de extintores, señalización de camillas, señalización de botiquines. Es una, digámoslo así, normatividad que la empresa debe de cumplir. Aparte de la señalización, todos los sistemas de emergencia, como lo son los detectores de humo, las luces de emergencia y, ojo, sistemas de alerta y alarma. ¿Listo? Extintores. Innegociable, muchachos. Toda empresa debe de tener mínimo este recurso para la atención de emergencias con actos de incendio y obviamente pues los elementos que se requieran dependiendo de la actividad que tenga la empresa. Listo. Chicos, seguimos ya con nuestra etapa de acceso al área del incidente. Primero, muchachos, esto lo vamos a ver muy profundamente en valoración primaria, pero vamos a realizar lo que es este sobrepasito por acá y es, venga, evaluemos la escena. Importantísimo asegurar que el lugar es seguro para el brigadista. Posteriormente viene la comunicación y coordinación, es cuando ya voy a informar qué tengo y a recibir instrucciones. Y ojo, preservación de las evidencias en caso tal de que se tenga documentada la información para yo poder preservar la evidencia de lo que está pasando. Y ojo, seguridad del equipo, seguridad del personal para poder ingresar a esa zona peligrosa. Chicos, acceso al área del incidente, pilas, las zonas de riesgo normalmente son donde se encuentra la emergencia, la zona segura donde yo voy a estar para poder ingresar. No debo de entrar a una zona de riesgo a menos de que sea necesario para un rescate. Asegurar de tener todos los equipos de protección personal adecuados para ingresar y evaluar los peligros. Pero en la zona segura yo siempre tengo que identificar las rutas de evacuación, conocer los puntos de reuniones seguras y recordar siempre lo que se debe tener con nuestro sistema de alertas y alarmas para situaciones críticas de emergencias. ¿Listo? Debemos de socorrer al paciente y hacer lo que es el contexto de la cinemática del trauma. Chicos, ¿qué es la cinemática del trauma? En pocas palabras, porque ya se nos está acabando el tiempo, es, venga, yo cómo me estoy imaginando la escena, cómo es que me estoy imaginando todo el contexto de esa situación que voy a empezar a atender. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo empiezo a atender? ¿Cómo fue que el lesionado llegó hasta ese punto? ¿Listo? Cinemática del trauma la podemos definir como cómo ocurren los hechos, ¿sí? Cómo pudo haber pasado la situación, cuál fue la mecánica de ese incidente, ¿sí? Analizar puntualmente el movimiento, la interacción del cuerpo humano y la zona que nos afectó. Evaluamos también lo que es el contexto del intercambio de energía, es decir, cuando se genera el accidente, sí, venga, si fue brusco el accidente, si fue que provocó lesiones muy graves, traumatismos abiertos o cerrados, sí o no. Y cuando ya yo voy a empezar a realizar el contexto de atención médica para ese paciente, de acuerdo al impacto, al preimpacto, al postimpacto, ¿cierto? Para tenerlo muy presente. Y lo que ya es el contexto de preguntas claves o evaluación hospitalaria, ya es cuando se realiza la intervención, cómo se presenta la escena, a qué velocidad iba el lesionado, cómo se cayó el lesionado, qué usaba o qué dispositivos de seguridad tenía el paciente antes de caer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Chicos, ante el tema de traslado del paciente, debemos de tener la evaluación inicial, verificar la seguridad del entorno, bioseguridad, guantes, tapabocas, gafas, utilizarlos siempre antes de entrar, valoremos el paciente de manera rápida, embalaje y protección, es decir, la inmovilización y atención de esas lesiones, heridas o fracturas, comunicación y registro, mantener esa comunicación constante con los miembros de la brigada de emergencia o personal médico y por obvias razones determinar la gravedad de la situación. ¿Listo? Ya vienen como son los compromisos en temas de individuales y saludables, chicos, aprender todos los protocolos de seguridad y de bioseguridad en la empresa, a también aprender a identificar, a evaluar todo este contexto de riesgos potenciales al momento de atender un herido, atender heridos solo ejecutando las acciones para las cuales estamos entrenados, ojo, con ese contexto que lo aprendimos hoy muy bien, tener muy presente lo que es el contexto de las normas de bioseguridad al momento de auxiliar lesionados y, ojo, enseñemos sobre la prevención de las emergencias y cómo actuar frente a una emergencia en caso de crisis. Compromisos organizacionales, muchachos, para que lo tengamos muy presente. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa, evaluando la vulnerabilidad. ¿Listo?
asignar todos los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas dentro de nuestra empresa. Ojo, capacitar, entrenar, incluyendo todos los trabajadores de la empresa. Y ojo, muchachos, no se nos olvide esto: conformar, capacitar, entrenar y dotar a la brigada de emergencias. La brigada de emergencias debe de tener un contexto propio para poder atender emergencias. Un lesionado, no hay camilla, ¿qué hacemos? Listo, los brigadistas pueden atender e improvisar, pero una empresa está obligada, chicos, a tener los elementos de protección básicos para la atención. Listo. Nuestra conclusión, muchachos, es que debemos de garantizar nuestros procesos de bienestar y seguridad para la atención de un paciente, empezando por mí, aplicando todo el contexto normativo, porque es muy fundamental que ustedes evalúen cuidadosamente todas esas situaciones que me los pongan en peligro, muchachos. Eso va a permitir que ustedes, al activar los protocolos, están asegurando no solamente la integridad de la empresa, la vida de cada uno de ustedes. Módulo, chicos, los brigadistas siempre debemos de estar preparados para identificar, para reportar, mejor dicho, nosotros los brigadistas dentro de las empresas, los bomberos y rescatistas, siempre debemos de contribuir a la prevención, a la prevención. Por eso se dice que nosotros debemos de trabajar siempre en pro de eliminar el riesgo para que se materialicen emergencias. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias. Hemos llegado al final.